Y aquí voy a guardar la base de datos como países. Es de hecho la misma base de datos países con las que venimos trabajando desde la primera ayudantía. Ese es el resultado final. Así que la voy a volver a guardar aquí solo para tenerla a la mano. Ya la tengo en mi carpeta. Así que en países ya logré reunir toda la información macroeconómica de 6 países. ¿Ok? Vamos a hacer algo un poquito más ambicioso entonces. Voy a limpiar la memoria. Y voy a cargar la base de datos alumnos. La misma base de datos alumnos con la que hemos venido trabajando. Voy a abrir los datos para ver cómo son. Y como verán, tenemos la variable id_country. ¿Y a qué país representa cada uno de estos IDs? Se los debo. Sé que lo tengo por aquí en algún documento. Y quizás se lo voy a enseñar al final del video. Voy a poner solo un clip pequeño al final para mostrarles a qué país corresponde cada uno de estos IDs. Porque en esta base de datos grande no está. Pero el punto es que acá tenemos varios IDs. 152, 170, 188, 214, 218, 320, varios. Recordemos que esta es la información para alumnos. Aquí tengo toda la información para alumnos, si estudian o no, sus calificaciones, su país, etc. Y yo a esta información quiero unirle la información macroeconómica de los países a los cuales pertenecen estos alumnos. Ya eso me permite hacer más análisis, por ejemplo, regresiones de la situación macroeconómica del país versus las calificaciones de los alumnos. Esa es la utilidad de unir data frames, en especial de la unión horizontal. Puedo unir datos que antes los tenía separados para empezar a hacer regresiones, diferencias y hacer análisis más profundos con los datos consolidados. Justo eso vamos a hacer. Yo quiero traerme la información que está contenida en la base países. Mi base master es alumnos y la base using va a ser países, la que acabamos de crear. Y quiero unirla horizontalmente. ¿Por qué? Porque quiero agregar variables. A las variables que ya tengo, quiero agregarles todas las variables que tienen la información económica de los países en los cuales viven estos alumnos. Como es una unión horizontal, entonces usamos merge. ¿Cuál es la relación que existe entre las llaves, entre la identificadora? Bueno, acabamos de ver que id_country puede aparecer muchas veces en esta base de datos. Aunque cada alumno es único y de hecho cada alumno puede tener un ID de estudiante único que aparece acá, por si tenían curiosidad. Cada alumno pertenece a un país y obviamente a Argentina van a pertenecer muchos países. A México van a pertenecer muchos alumnos, perdón. Así que todos estos alumnos que pertenecen a Argentina tienen el mismo código de país, tienen el mismo id_country, por lo que el valor identificador en id_country puede aparecer muchas veces. En la base países ya sabemos que el identificador de cada país aparece solo una vez, lo vimos en el ejemplo anterior. Merge, en la master, los valores de la variable identificadora pueden aparecer muchas veces y en la using ya sabemos que solo pueden aparecer una vez. Recordemos la regla que veíamos en la ayudantía. El ID tiene que aparecer en ambos data frames y tiene que identificar de forma única a los registros en al menos uno de esos data frames, que en este caso es el data frame using. ¿Cuál es la variable que va a usar como identificador? id_country. Y nos vamos a traer el data frame países. Aquí ya tengo en el portapapeles países. Sí, ahí que se quede. Países. No es necesario agregarle el DTA. Si no le agrego extensión, está dada por hecho que lo que va a ir a encontrar es un DTA. A veces se puede trabajar con otro tipo de archivos y entonces ahí sí sería necesario agregarle y especificarle la extensión. Y enter. Invalid name. Porque, no le agregué using.
tengo que decirle el data frame using es este de esta dirección. Ahora sí. Al variable merge already defined. Ya sé qué pasó. Este tipo de errores son los que estoy cometiendo ahorita y los que hay que saber que existen. Cuando creamos el data frame países, dejamos la variable merge. Voy a eliminarlo. Entonces ahorita que estamos queriendo unir esto a la base master, me está diciendo, hey, pero merge ya existe. No puedo tener dos variables que se llamen igual. Entonces voy a borrar merge de la using, de países, y voy a guardar. Aquí la sobreescribí, solo di control S. Cierro esto. Y ahora sí, ya debería funcionar sin problemas. Merge, muchos a unos, y de country la identificadora y usando esta base de datos. Y ahora sí. Si vamos aquí a la parte derecha, mi data frame creció. Ahora tengo más variables, porque esa era la intención. Tengo 39, ya no 30. Me creo la variable merge y veamos los resultados. Me dice que logró encontrar correspondencia para casi 10.000 observaciones. Es decir, para casi 10.000 IDs que había en la master, encontró información también en la using y logró hacer el match. Pero para 21.000 observaciones, solo había información en la master, no estaban en la using. En la master hay información para 18 países. En la using solo hay información para 6. Todas estas observaciones son esos casos. E información que estaba en la using pero no en la master, 0. Aquí nos hubiera contado si, por ejemplo, en la de países hubiéramos tenido información para El Salvador, pero en la master no hay información para El Salvador. Así que hay información que estaba en la using, pero no en la master. Aquí me hubiera contado acá. Pero aquí no se dio ese caso. Si vamos a ver los datos, vemos que aquí al final me agregó todas las variables, Gini, IP, Povert, y verán que para todas aquellas observaciones para las cuales no encontró correspondencia, digamos todas estas que eran ID 150 ID 32, no había información en la using, así que me rellenó con valores nulos. Y todas estas están rellenadas con valores nulos, porque aunque había información en la master, en la using ya no. Aquí tenemos otro ID 76 que no estaba en la using, así que también llenó con nulos. Y merge me está diciendo eso. Solo es hasta que encontramos algún ID 188. Para aquí sí hay información, porque 188, ese ID sí estaba en la using. Así que aquí perfectamente yo ya podría hacer un pequeño filtro. Voy a decirle drop if merge es igual a 1. No me interesan todos estos datos para los cuales no me pude traer información macroeconómica. Todas estas observaciones, todos estos países. Me eliminó justo 21.166 observaciones. Estas 21.166. Voy a borrar merge para evitar problemas también. Y si vamos a ver el conjunto de variables, verán que ya no tenemos valores nulos, porque ya eliminamos todas aquellas observaciones en donde ocurrieron valores nulos, dados los datos que teníamos. Y ahora podemos correr regresiones bastante interesantes. Por ejemplo, corramos una regresión de los puntajes en matemáticas y, por ejemplo, el gasto por alumno a nivel primario. O no, vamos desde abajo hacia arriba. La DAMI invierte más del 5% del PIB en educación. El beta de esta variable dicotómica, recuerden, es 52-57. Es decir, si el país invierte más del 5% del PIB en educación, en promedio, las calificaciones en matemática en las pruebas que se suministraron para obtener estos datos van a subir en 53 puntos aproximando, en promedio. Si el país
no invierte, es decir, si INVE toma el valor de 0, se esperaría que en promedio la calificación sea 648. Por curiosidad, para ver ese dato, veamos cuál es la mayor nota. La mayor nota posible en matemáticas es 1150. Y me dice aquí la regresión que acabamos de correr que si no se invierte en educación, la nota esperada, la constante, el intercepto sería 648. Una nota bastante mala para el máximo posible. Solo otras dos regresiones de ejemplo. Digamos que voy a reciclar código. Me pasé. Corramos entonces gasto público en educación total. Es decir, predecir la... tomé aquí mal la variable. No es media país M. Es puntaje estándar M. ¿Qué nos está diciendo acá? Que en promedio, si el gasto público en educación aumenta en 1%, las notas en matemática aumentarán en casi 15%, aproximando. Un impacto bastante grande y significativo, porque verán que el valor del estadístico T es mucho más grande que 1,96. Ambos, de hecho, son estadísticamente significativos. Una regresión más, corramos regresiones de pobreza sobre notas en matemática y vemos lo que cabría esperar. En promedio, a pobreza lo que representa es porcentaje de la población que vive debajo de la línea de pobreza, $5.50 al día, con precios base de 2011 ajustados por paridad de poder adquisitivo. Pedazo de nombre de estas variables, de verdad, pero es necesario para contexto. ¿Qué me dice esto? Que en promedio, si el porcentaje de pobreza aumenta en 1%, las notas en matemática van a disminuir en 0.99 aproximadamente y en promedio. Pueden seguir jugando con esos datos ustedes mismos si quieren. Pueden hacer, no sé, de repente pueden hacer una diferencia de medias con INVE, dado que INVE es dummy. De hecho lo vamos a hacer, ¿saben? T-test de puntaje estándar M by INVE. Y vemos que la diferencia entre las medias de los países que no invierten en educación y los que sí es de casi 50 puntos. Los países que sí invierten más del 5% del PIB en educación sacan en promedio casi 50 puntos más que los que no invierten. El estadístico es muy significativo, así que sí, este valor, podemos confiar en este valor. Y como les digo, pueden seguir jugando como quieran con estos datos. Uniendo data frames ya hay más potencial para hacer relaciones y análisis más profundos con información más completa. Y bueno, aquí un poco el límite es la imaginación, en el sentido de que uniendo la información que ustedes quieran pueden sacar información, pueden sacar conclusiones de un montón de cosas ya. Y estos videos siempre se alargan más de lo que planeo. Este no duró 25 minutos definitivamente, pero sí creo que es bien importante detenerse en los detalles para poder comprender todas las partes y los casos de estas uniones. Bueno, por ahora eso sería todo el contenido. De hecho, creo que logramos ajustar con lo que vimos el miércoles y este material. Creo que logramos ajustar casi los 100 minutos de ayudantía. E igual, esto de los videos no va a ser habitual. Esto fue otro caso extraordinario por la celebración que hicimos. Y nada, cualquier duda ya saben que me pueden encontrar. Me pueden escribir con confianza para revisar lo que ustedes deseen. Y nos vemos, creo que el próximo miércoles o no sé. Pero nos vemos en el futuro cercano. Chao.